Continuando con nuestra línea de lo que hemos venido hablando de CSS, vamos a dedicarle este capítulo o esta partecita o esta fracción del curso a hablar un poco de las características principales de CSS. Y esas hacen referencia a cuando hablamos de herencia, cascada y especificidad. Entonces son tres conceptos que van a aparecer a lo largo de nuestro curso y que si los tenemos muy pero muy claros, cuando los vayamos a manejar nos van a facilitar mucho la vida. Para eso voy a hacer utilidad de algunos elementos. Vamos a empezar utilizando párrafos sencillitos. En este voy a hacer un primer saludo y este mismo lo voy a triplicar por acá. Solo que este le va a colocar 2 y este le va a colocar 3. En este momento tengo 3 párrafos que sin problemas están acá. No tengo en este momento asociadas ni clases, ni IDs, ni nada por el estilo. Dentro del CSS también existen algunas reglas de lectura, como él va tomando los elementos y cómo los va aplicando. En esa medida, entonces vamos a mirar un poquito y vamos a recorrer algunas de las cosas. Vamos a empezar hablando de la cascada. ¿Listo? Entonces voy a quitar todo esto y voy a venir acá y voy a abrir con Live Server lo que vamos a trabajar, que es esto que encontramos acá. Voy a colocar esto así como está, tal cual. Dejémoslo acá por el momento. Solamente necesito que nos concentremos en esta parte de acá. Listo. Ya teniendo esto, entonces vamos a analizar qué es la cascada. Resulta que CSS lee en modo cascada. ¿Qué es en modo cascada? Que conforme van apareciendo las líneas se van a ir actualizando. Ejemplo, como estamos trabajando sobre el párrafo y voy a utilizar el selector de etiqueta tipo P, entonces yo a ese selector le voy a decir que va a tener un font size de 12 rem, por decir algo. Bueno, no seamos exagerados, pongámosle 5 rem en este caso y vamos a colocarle un color que va a ser rojo. Él ya leyó esto, vino y dijo listo, todos los selectores de tipo P que me encuentren les voy a colocar esto independientemente de donde estén. Pero por cascada o por regla de cascada, si yo regreso acá y coloco otro font size, y este font size le coloco que va a ser de 5.5 rem y que esto va a ser de color verde, inmediatamente va a tomar esto. Porque si los dos son selectores de etiqueta, se queda con el último que lee, por la lectura de cascada que él está haciendo. Entonces, inicialmente él vino, aplicó esta parte de acá, y posterior a ello vino y aplicó esta parte de acá. Eso es a lo que hace referencia cuando hablamos de cascada, o qué es lo que está hablando el de cascada. Ya cuando hablamos de herencia, ya entonces estaríamos teniendo en cuenta una propiedad nueva, y es cómo él es capaz de heredar algunos elementos de sus nuevos padres o de sus elementos padres. Y eso hace referencia a que si tengo un elemento padre, en este caso como tengo el nodo padre que es este que dice acá body, es padre de estos 3 párrafos. Yo por herencia puedo, valga la redundancia, heredarle a mis hijos o a los nuevos hijos los diferentes elementos. Entonces yo puedo venir acá y decirle, venga, yo quiero que lo que tiene el body va a tener un color, y en este caso va a ser rojo, y va a tener un font size de 5 rem. Inmediatamente los elementos que van apareciendo, que tienen la posibilidad de utilizar estas propiedades, tanto color como font size, porque no aplicaría para todo, van a heredar de quién, del body. Miren que acá, pese a que estos son párrafos, están siendo heredados del body. Entonces si yo, por ejemplo, tuviera acá otro elemento, como un H2, que tenga otro mensaje, nótese que igual está tomando las mismas propiedades, es decir, está haciendo uso de su font size y está haciendo uso de su color. Ojo, que hay algo muy interesante, a pesar de que son las mismas propiedades, miren que este H2 tiene un tamaño y estos párrafos tienen otro tamaño. Y eso se da porque cada una de las propiedades se aplica de una manera diferente dependiendo de la etiqueta que él esté recibiendo, es decir, se hace relativo a la etiqueta que esté utilizando.
Entonces es por eso que el tamaño no se ve exactamente igual. No puedo asumir que todo se va a ver exactamente igual. Ese es el segundo concepto. Entonces ya tenemos cascada, que es cuando viene hacia abajo, tenemos en este caso herencia, y tenemos el siguiente que es especificidad. Especificidad nos va a permitir hablar, y es lo más correcto y lo más sensato y la mejor práctica poder llegar a aplicar la especificidad cada que sea posible. Por eso la importancia de empezar a revisar acá desde que estamos creando qué tan declarativos estamos siendo con los atributos, variables, propiedades y demás que estamos creando. Porque acá para el sistema estos son 3 párrafos, pero para nosotros al momento de empezar a maquetar tenemos que tener la forma de reconocer estos elementos. Entonces, nótese lo siguiente. Voy a colocar acá una clase y esa clase la voy a llamar P raya 1. No es un nombre muy bonito y eso lo iremos corrigiendo con el pasar del tiempo. Y acá le voy a colocar P raya 2, solamente para efectos del ejemplo. Por favor, es solamente para efectos del ejercicio. Porque si bien lo que estoy diciendo, esto no sería una clase muy declarativa que digamos. De hecho, para eso yo les voy a dejar una tareita y es que ustedes van a investigar sobre un modelo o un patrón que se utiliza que se llama BEM en CSS. Eso es un patrón que se utiliza para el manejo de las clases, de la creación de las clases, ¿sí? Entonces ustedes me van a contar un poco a qué hace referencia estas siglas y cómo sugieren que nosotros deberíamos crear las clases al momento de trabajar. Entonces ahí les dejo como esta tareita para que la puedan revisar. Por lo pronto yo voy a utilizar estos elementos. Entonces tengo en el párrafo 1, tengo una clase que se llama P raya 1 y en ID tengo P raya 2. Si yo vengo acá y utilizo la P, voy a utilizar acá y le voy a decir a él que sea un font size de 5 rem y un color rem. Y eso efectivamente se aplica en este momento a todas las etiquetas. Pero si yo utilizo punto, recordemos que el punto hace referencia al selector de clase, P raya 1, que así fue como lo llamé, le voy a decir que quiero que le aplique un color de green. Y efectivamente se lo está aplicando. Ustedes podrían pensar en este caso, ustedes dicen, claro, Edwin, porque es que está funcionando en cascada, entonces por eso llega a este punto. Pero si yo esto lo coloco al principio, ya no cumpliría la cascada y aún así se sigue dando lo que estoy hablando. Miren que acá está haciendo prioridad la clase por encima de la etiqueta. Eso es un concepto de especificidad. ¿Por qué es un concepto de especificidad? Me está diciendo en primera instancia que entre más específico sea, mucho más claro va a ser a dónde tiene que apuntar él. Incluso miren que acá arriba cuando yo me paro ahí, inmediatamente me dice selector de especificidad. Yo podría tratar de ser más específico. Por ejemplo, yo podría decirle que este body viene de el párrafo P1, de una clase que se llama el párrafo P1. Entonces miren que ahí ya estoy cumpliendo un segundo selector de especificidad. Incluso ahí me está dando la información de cómo puedo manejar la especificidad. Pero esta es una de las más comunes a las cuales nosotros trabajamos. A menos que yo ya quiera tirarme un poco más a fondo de esto. Y pues ya digamos que aunque se puede manejar, pues no habría como tanta necesidad de ser tan específicos, pero sí entre más claro sea de dónde están viniendo los elementos, muchísimo mejor. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ya no utilizo el punto, sino que utilizo el hash, que si recuerdan hace referencia a los ID? Entonces si yo vengo acá y utilizo un color diferente, inmediatamente me toma el del ID. Entonces ya puedo empezar a inferir que si son etiquetas, se las va a aplicar a todas, que si son clases, de alguna manera, se va a aplicar a quienes tengan esa clase, y que los ID van a estar por encima de los otros por conceptos de especificidad. En este caso, eso es lo que le está intentando hacer acá. Para eso hay otro tema que es muy interesante que empecemos a mirar, y es que hay unos símbolos que también van a quedar de alguna manera como consulta, que hay unos símbolos que nos ayudan para especificar normas CSS. Esos símbolos los vamos a poder consultar también, pero pues yo por acá les voy a dejar algunos que se ven mucho o que se pueden usar mucho todavía.
de estos tres por lo pronto. La verdad en ese momento no recuerdo más, aunque probablemente haya más. Pero estos tres símbolos tienen un significado dentro de lo que nosotros manejamos y es otra parte de la consulta que ustedes van a hacer. Cuándo los pueden utilizar, cuándo no, cuándo pueden ser de mucha utilidad y cuándo no. Entonces, acá yo ya tengo una principal parte de cómo manejar el tema de especificidad, herencia y cascada. Entonces podemos empezar a jugar un poco. Y es lo interesante. Ustedes ya saben que existen esos tres modelos. Ah, bueno, existe un cuarto modelo. Resulta que yo puedo venir acá y decirle a esto que tenga la propiedad importa. Perdón, esto no va así, esto va acá creo. No, miento. Estoy diciendo puras mentiras. Debe ir al final. Sí. Listo. Miren, se dan cuenta que a pesar de que es una etiqueta P, le estoy colocando la propiedad importan, escrita de esta manera, y si lo notan, acabo de ignorar inmediatamente todo lo anterior dicho, cualquier norma de especificidad y demás, y le puedo colocar el párrafo. Miren que si yo acá vengo le coloco P raya 2, que era lo que habíamos estado hablando ahorita, y a esto le pongo, no sé, negro, igual sigue tomando el rojo, porque esta propiedad importan está ignorando cualquier regla CSS para darle precisamente mayor importancia a ese elemento. Ojo, esto no es una buena práctica. La propiedad importa puede que en algunos casos lo tengamos que usar por necesidad, por último recurso, porque no encontramos la especificidad suficiente para poder corregir algo de lo que vayamos a manejar, pero vamos a procurar no utilizarla, solamente que es bueno conocerla y saber que existe porque en algunos casos nos puede sacar de algunos líos, pero no se puede volver el recurso bandera para todos y siempre en todos los casos. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces ya jugando un poco con esto ya podemos empezar a entender cómo va funcionando esto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo por acá un container y ese container le digo que tiene dos párrafos, quiero que noten lo siguiente, una característica interesante de eso y que hace referencia pues a lo mismo que estamos hablando de la especificidad. Estoy en el body. Mi body tiene en este momento, voy a colocar esto un momento más pequeño para poderles mostrar. Miren, mi body tiene texto 1, tiene por acá un texto 2, que estos dos textos son hijos de quién, son hijos de este div container que tiene clase container que acabo de crear acá. Luego tengo tres párrafos que son hermanitos de ese container, o sea, siguen siendo hijos del body. O sea que en esencia el body tiene, en este momento cuatro hijos. Este sería nuestro texto 3, este sería texto 4 y este le vamos a llamar pues obviamente texto 5. ¿Para qué hice esto? ¿Para qué estoy colocando en este momento diferentes textos? Y acabo de ver que el texto lo coloqué con mayúscula. Texto 2. ¿Para qué acabo de colocar estos textos o para qué los quiero referenciar? Miren que acá hay diferentes colores y demás de acuerdo a la especificidad que yo estoy dando acá. Entonces si yo le digo que las P van a ser de color rojo, pero hay dos que están saliendo en color negro, hacen referencia a las que tengan aplicado en este momento este ID, aparentemente. Revisemos si sí. Quiere decir que si hay dos negros es porque hay dos que tienen el ID aplicado con P2. Por acá hay uno y por acá está el otro. Efectivamente, eso es muy cierto. Pero ¿qué pasa si a mí solo me interesa, sin necesidad de modificar las clases, solo me interesa cambiar este texto 1? No quiero que este texto se afecte. Es decir, sí me interesa que le aplique esto a este texto 1, pero que el texto 3 lo deje quieto. Es decir, siga siendo rojito, que es el color que estamos aplicando en ese caso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Un concepto de especificidad, que es parte de lo que ustedes van a ayudarse o apoyarse con estos elementos que están acá. Yo le voy a decir que yo por acá tengo una clase container, que es un div, y le voy a decir, venga,
solamente a los elementos de la clase container que tengan este ID les va a aplicar lo que yo le diga acá. Entonces inmediatamente, por especificidad, que acaba de suceder, si se dan cuenta, solamente se le está aplicando a los elementos que tengan la clase container y que dentro de la clase container encuentren uno que se llame un ID. Yo podría incluso decirle acá, no, quiero que le aplique esto a los párrafos que encuentre dentro de la clase container, y por eso se lo acabo de aplicar a estos dos. Espero estar siendo claro con este concepto, porque este concepto es uno de los más importantes en CSS y los que a veces nos cuesta para empezar a organizar, además porque nos va a ahorrar muchísimas líneas de código. Entonces, ya teniendo estos elementos claros, ya sabemos herencia, que es el primero que hablamos, que es cuando, perdón, en su orden yo los nombré así: cascada, herencia y especificidad. Y quedaron dos tareas pendientes. La primera es que vamos a mirar y vamos a consultar, y me van a contar ustedes en los comentarios cómo nos podemos ayudar con el patrón BEM para crear las clases. Ahí yo les adelanto un poco el tema: bloque, elemento, modificado. Y ya ustedes van a consultar cómo este tema les va a ayudar para manejar esto. Y tenemos una segunda tarea, que es la que tenemos por acá, que es investigar qué función cumplen estos símbolos en el ejercicio de manejar CSS. Ya con esto nosotros podemos ayudarnos. Una cosa adicional, que ya es más una recomendación que otra cosa, es: se acostumbra a que en CSS lo que nosotros trabajemos, lo trabajemos directamente con clases. Es decir, no es muy usual que utilicemos los ID para trabajar CSS. Que lo podemos hacer, sí. Que en algunos casos puede ser muy útil también, y podemos recurrir a ellos. Pero la verdad es que la recomendación es que trabajemos casi siempre con clases si es posible. Entonces, evitar los selectores de etiqueta y evitar los selectores de ID para concentrarnos un poco más en los selectores de clase. Y en la medida en que podamos mejorar la especificidad, eso nos va a ayudar a tener un mejor diseño. Yo sé que normalmente lo más interesante de esto es poder ver algunos cursos con proyectos y demás, y seguramente que vamos a llegar a eso porque vamos a hacer prácticas con esto que estamos hablando. Pero por ahora es muy importante tener claros algunos conceptos para cuando llegue el momento de la práctica podamos recurrir y decir: uy, sí, eso sí lo hablamos, eso sí lo tuvimos presente y lo estamos aplicando en algún mini proyecto que hagamos al final del curso. Espero que esto haya sido de utilidad para todos y nos vemos en un siguiente video.